Buenas noches con todos. ¿Logran escucharme? Por favor, ¿me confirman? Buenas noches, sí, escuchamos muy bien. Perfectamente, gracias. Y gracias por confirmar. Vamos a dar inicio. Buenas noches con todos. Entonces vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy. Sí, bueno, como hemos estado viendo el día de ayer, muchas gracias, Denise. Ya saben que cualquier pregunta o consulta que tengan pueden escribir a través del chat para que nosotros vayamos ahí contestando. ¿Sí? Bueno, ayer habíamos estado hablando y conociendo un poco respecto a lo que involucra el desarrollo del lenguaje, ¿no es cierto? Y cuán importante es como profesionales poder conocer desde las bases fisiológicas, anatómicas, para qué se va dando desde el momento de la concepción, ¿no? Como habíamos mencionado, eh, el desarrollo de aquellas estructuras anatómicas que van a ser importantes para que se pueda dar este desarrollo del lenguaje, ¿no? Ya habíamos mencionado, pues, que es todo un proceso que lo vamos a ir identificando a medida que el niño va creciendo, ¿no? En determinada edad, ¿no? Existe un hito en el desarrollo de su lenguaje que se tiene que manifestar según ya estudios, ¿no? Según ya antecedentes que se ha podido ver, que otros estudiosos e investigadores a lo largo de todo este tiempo, digamos, años, muchos años atrás, han ido observando el desarrollo del ser humano y en este caso el desarrollo de su lenguaje, y nos han podido plantear ya aquellas bases teóricas para que podamos determinar a qué edad mi niño tiene que producir palabras, a qué edad mi niño tiene que producir frases, a qué edad mi niño ya tiene que hacer la construcción de un discurso narrativo, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que conocer a nivel de teoría porque finalmente es algo que, una información que tenemos que manejar, ¿no? Si queremos intervenir el lenguaje. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que al evaluar a un niño y encontrar las condiciones de su desarrollo lingüístico, es de gran importancia saber o tener el bosquejo de cuál es el desarrollo de su lenguaje para el momento en el que tenemos contacto con él, ¿no? También habíamos dicho que el entorno juega un papel bastante importante e influyente en el desarrollo de este lenguaje, ¿no? Y dentro de todo lo que estábamos viendo es que el lenguaje, como es algo tan complejo, ¿no? Es tan sistemático, también involucra algunos componentes. Entonces, el lenguaje no solamente es aquello que nosotros estamos en este momento escuchando, ¿no? Cómo yo produzco aquellas palabras, que estas palabras puedan ser producidas de forma clara, entendible, ¿no? Y que contenga cada uno de los fonemas que compone la palabra y estos sean, digamos, escuchados acorde a lo que hemos aprendido en nuestra lengua materna, ¿no? Es decir, si yo digo pelota, es una palabra que yo llego a comprender, es una palabra que yo tengo una imagen mental, ¿no? Y es una palabra que para mí tiene un significado. ¿Por qué? Gracias a las experiencias que he tenido en toda mi etapa de crecimiento y desarrollo, he logrado obtener ese concepto, ¿no? Entonces, el lenguaje va más allá de solamente pensar en lo que escuchamos cuando habla una persona, cuando habla un niño, ¿no? El lenguaje tiene componentes, el lenguaje tiene contenidos, el lenguaje es usado para determinado momento, determinado contexto, y como decíamos, también cumple funciones el lenguaje. Entonces, si bien es cierto, yo puedo encontrar un niño que al momento de yo preguntarle, ¿cómo te llamas?, pronuncia de forma clara una respuesta. No hay dificultad en ninguno de los fonemas. Digamos que
para los 6 añitos, por ejemplo, ¿no? Maneja muy bien la R vibrante, la R simple, no tiene dificultad. Pero si yo le pregunto, ¿cuántos años tienes? El niño me responde, ayer comí vegetales y me fui de paseo. Entonces, frente a ese ejemplo, yo les siembro la pregunta. ¿Ustedes creen que mi niño tenga dificultades en su lenguaje? Por el chat me pueden responder. ¿Ustedes creen en ese contexto, ¿no? Que yo le pregunto, Juancito, y dime tú, ¿cuántos años tienes? Y el niño me diga, yo ayer he comido vegetales y me fui de paseo con mi mamá. ¿Tendrá problemas a nivel de lenguaje? ¿Qué opinan? A ver, quiero leerlos por el chat. Sí, a ver si me pueden decir por qué creen que sí tiene problemas a nivel de lenguaje y por qué no también. Algo cortito y lo vamos aclarando también. No se preocupe. Por aquí, Yasuri, buenas noches, nos dice que sí, sí tiene problemas a nivel de lenguaje y Yolanda nos dice que no. ¿Me podrían decir por qué? Ok, Nadia. Yo les ponía el ejemplo. Si tengo un niño de 6 años y yo le pregunto, ¿cuántos años tienes, Juancito? ¿No? El niño me responde, yo ayer he comido vegetales y me he ido de paseo con mi familia, por ejemplo, ¿no? La pronunciación totalmente clara, tal cual les estoy mencionando. Entonces yo le preguntaba ahí, frente a ese contexto, ¿ustedes creen que mi niño tenga problemas a nivel de su lenguaje? Ok, estoy leyendo por aquí, Roxana nos dice sí, porque no entiende lo que se le está diciendo. Sí, no comprende la pregunta, nos dice Lourdes y Azuri. Sí, porque no contestó a la pregunta, se le dificulta la comprensión. Tiene problemas de entendimiento. Porque se expresa bien, mas no relaciona la pregunta. Del lenguaje no, porque habla con fluidez. ¿Nadie? ¿No le entiende? Sí, porque no está respondiendo lo que le preguntó a nivel pragmático. No creo tiene problema. No cree que tenga problema. Jacqueline. Ok. A ver, vamos a ir aclarando. Muy importante las respuestas que me han puesto aquí. Me hablan de lo que es la parte de la comprensión. Y sí, pues efectivamente, el lenguaje tiene dos aspectos muy importantes. Uno, que es la parte comprensiva y otra que es la parte expresiva, ¿no? Tal cual. Entonces, cuando nosotros evaluamos a un niño, tenemos que enfocarnos también en esos dos aspectos. ¿Cómo está la parte expresiva de su lenguaje, ¿no? Y según nuestro ejemplo, al parecer, a nivel expresivo, la producción de sus palabritas, no hay ningún tipo de dificultad. Y dentro de las respuestas leía, no comprende, no entiende, no relaciona la respuesta a la pregunta, ¿no? Qué más han puesto por aquí? No contestó la pregunta, tiene problemas de entendimiento, ¿no? Y efectivamente, al parecer, cuando nosotros hacemos este proceso de comunicación en el que utilizamos el lenguaje, ¿no? No solamente es pues que sí, yo hable fluido o que el niño diga, sí, yo me he ido a comer vegetales y después nos hemos ido con mi papá a pasear, el día de ayer hay fluidez. Hace la construcción de frases complejas, extensas. Utiliza muy bien cada uno de los artículos, de los sustantivos en esta expresión, en este pequeño discurso. Pero como dicen, no hay correlación respecto a la respuesta, ¿no? La respuesta está de forma errónea. La respuesta no está correlativa. ¿Me permiten un
Entonces, justamente esa parte de no responder a algunas preguntas con una respuesta que para nuestro contexto tendría que ser acorde, sí nos evidencia que en la parte comprensiva no nos está entendiendo. Y es así que hay algunos trastornos que mi niño puede tener buena fluidez, mi niño puede manejar palabras, sustantivos, verbos, adjetivos y todos los componentes gramaticales que involucra el lenguaje, pero la parte a nivel comprensiva está afectada. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que tenemos que trabajar este aspecto comprensivo del lenguaje y nuestra intervención se direccionaría a la parte de la comprensión, ¿no? Entonces, es muy importante conocer también aquellos trastornos del lenguaje para poder identificar qué aspecto. El expresivo, en algunos casos, también podría estar alterado en algún tipo de trastornos, ¿no? Que mi niño te comprende, sí, ¿no? Te dice, les voy a hacer un ejemplo para que puedan entender la alteración a nivel expresivo. Uno es que mi niño no produzca de forma clara las palabras, ¿no? Que es lo que generalmente nosotros lo podemos detectar con mayor facilidad, ¿no? Que en vez de decirte la pelota está sucia, te diga, ota, ta, ucia, ¿no? Eso es a nivel expresivo. No se está expresando de forma. Otro ejemplo muy importante sería que tú le preguntes, ¿no? ¿Y cuántos años tienes? Y el niño te responda, años 5 tengo yo. Entonces, ese orden, esa forma como me está respondiendo, también me da una alarma, ¿no? Y me pone a pensar y decir, ¿qué? Porque sí, tiene componentes, la respuesta está direccionada acorde a mi pregunta, pero el orden de las palabras no son lo que yo espero, ¿no? Lo que se espera para nuestra lengua, para nuestro idioma que nosotros utilizamos, ¿no? Porque hay que tener presente también que cada eh, idioma tiene forma diferente, ¿no? De la composición gramatical. El inglés es diferente. Aquellos que saben inglés, el orden no es el mismo que utilizamos a nivel de castellano, ¿no? Entonces también hay que ver esos aspectos. Hay que tener en cuenta también esta parte cultural, ¿no? El quechua es diferente, el inglés es diferente. Entonces hay que ver esos aspectos a nivel de cultura también para poder descartar si hay o no dificultad. E inclusive dentro de nuestro entorno, nuestro contexto, digamos, nuestro país, cada una de las regiones tiene una forma diferente de hablar. Y también hay que tener en cuenta para no caer en el error de decir, no, tiene un problema de lenguaje porque no pronuncia bien, porque está desordenado, porque no comprende, etc. ¿No? El entorno, como les digo, influye bastante en este aspecto del lenguaje. Y sí, pues volviendo al ejemplo que yo les hacía, ¿no? El lenguaje no solamente está direccionado a nivel de la producción, sino también de la comprensión, ¿no? Tal cual decían aquí. Ahora, por acá había algo muy interesante. Por aquí había una respuesta que justo a nivel pragmático me decía Stacy. Y eso es lo que tenemos que entender. No es a nivel pragmático específicamente, ¿ya? Pero sí en otro componente del lenguaje que ahora justo tenemos aquí en pantalla, ¿no? Estos son los componentes del lenguaje. Tenemos el aspecto fonético-fonológico, el aspecto semántico, el aspecto morfosintáctico y el pragmático. Cuando nosotros vayamos a evaluar a un niño, ¿no? Se toma en consideración cada uno de estos aspectos para poder entender cómo se encuentran estos componentes, definir e identificar que dentro de cada uno de estos componentes también tenemos algunos subcontenidos que están en proceso de desarrollo, ¿no? Por ejemplo,
uno de los componentes es el fonético fonológico, en el cual nosotros identificamos el sonido, ¿no? Etota, asana, ¿no? Esos problemas que a veces tienen nuestros pequeñitos cuando van creciendo. Recién están en ese proceso de maduración y no pueden producir la palabra tal cual es. Pero siguen creciendo, llegan a los 3, 4 añitos, las palabritas ya se completan, se vuelven más claras y mi niño ya pronuncia la palabra de forma adecuada, digamos, ¿no? Entonces, es ahí donde entran a tallar cómo producen los fonemas, como ayer les mencionaba, ¿no? Produce hay algunos casos bastante comunes, ¿no? La D en vez de la B, ¿no? O, por ejemplo, a ver un ejemplo, la Y o la I en vez de la L, ¿no? En vez de decir maleta, dice malleta, ¿no? Entonces, esos problemitas están dentro de este componente fonético fonológico, ¿no? Otro componente importante son el morfosintáctico, ¿no? Que se divide en dos ramas para un mejor estudio, pero en sí ambos están bastante ligados. Y es el que nos habla de la composición de las palabras y aquellas reglas gramaticales que nosotros utilizamos en nuestro idioma, ¿no? Reglas gramaticales que se aprenden utilizando el modelo, ¿no? El entorno nos enseña a cómo nosotros construir una oración, una frase, ¿no? Claro que cuando ya los niños son más grandes lo aprenden en las aulas, recién se les dice sustantivo, verbo, adjetivo, pero cuando son pequeños los niños aprenden de las palabritas que han ido escuchando como modelo de papá, de mamá, en el colegio, en la calle, en la televisión, con las canciones, etcétera, ¿no? Entonces nuestro entorno nos brinda todo ese amplio conjunto de muestras, digamos, ¿no? Para que los niños puedan hablar, ¿no? Puedan construir una frase, una oración, las palabritas, etcétera. Entonces eso está dentro de este componente morfosintáctico, ¿no? Y el aspecto semántico, que involucra bastante el vocabulario, ¿no? Y dentro de esto se subdividen en contenidos un poco más amplios a medida que el niño va creciendo. El lenguaje se va haciendo mucho más complejo a medida que el niño va creciendo, ¿no? Entonces, del ejemplo anterior, ¿no? Que yo les decía que mi niño no comprende y no utiliza de forma adecuada la respuesta, ¿no? Está más relacionado al aspecto semántico que al pragmático. ¿Por qué? Porque el pragmático se relaciona a cómo nosotros usamos nuestro lenguaje, ¿no? Existen funciones que ayer creo que les mencioné así de forma al inicio de nuestra presentación, ¿no? Que nosotros, si queremos expresar, por ejemplo, algo emocional, usamos nuestro lenguaje, ¿no? Mencionando cómo nos podemos sentir, o alegres o tristes, o cómo utilizamos nuestro lenguaje para dar una orden, ¿no? Quiero que me pases eso, o pedir un favor, por favor, alcánzame, no sé, el lapicero, o cuando yo quiero informar, ¿no? Por ejemplo, en los noticieros, utilizan el lenguaje y lo utilizan para dar una información que no necesariamente es mi opinión, sino es algo, una información real que no va a cambiar, que nuestro entorno, ¿no? nos presenta y es algo real, que no depende de mí, que no va a depender de mi opinión, no va a depender de mi estado de ánimo. Por ejemplo, ¿no? Las noticias te informan, ¿no? El día de mañana, Senami ha pronosticado que va a haber una lluvia torrencial, no sé. Eso no es mi opinión, eso no es parte de mi estado emocional, eso no es un conocimiento que se haya dado, sino es una noticia, algo que alguien investigó y nos informa.
¿no? Entonces, es un tipo de función del lenguaje que existe, ¿no? Entonces, otro ejemplo de otra función del lenguaje, por ejemplo, para yo solicitar algo, ¿no? No sé, pásame, como les mencionaba, pásame por favor aquel lapicero o dar una orden, ¿no? Necesito que mañana vayas urgente a tal lugar. Son formas como utilizamos el lenguaje. Entonces, ese uso que damos a nuestro lenguaje también está bastante relacionado a aspectos físicos, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos, digamos, cuando tenemos una conversación con alguien, ¿no? Tenemos una posición, fijamos mirada, utilizamos gestos, etcétera. Si yo hablo y miro hacia otra dirección, eh, que no es frente a la persona que se encuentra a mí, ¿no? Entonces, es como que sentimos que no nos están hablando directamente, sino están hablando otra persona, ¿no? Imagínense, si yo tengo 3 personas alrededor y miro a la que está a la derecha, pero le estoy tratando de direccionar la conversación a la de la izquierda, quien me va a hacer caso es la que está a mi derecha porque le estoy mirando. Y la que está a mi izquierda, obviamente no, porque no me estoy direccionando ni físicamente, corporalmente, ni con la mirada. Entonces, esos aspectos también forman parte del lenguaje, ¿no? Entonces, son todos estos componentes que se van analizando y se van observando para poder detectar y aplicar nuestras estrategias de intervención a nivel de nuestro lenguaje, ¿no? Es así que eh, en base a ello, ¿no? Y justamente mm, esto les traje por aquí esta pequeña imagen, ¿no? Voy a reducir esto. Es ahí que es muy importante poder identificar quizás algunos trastornos del lenguaje, ¿no? Dentro de cada uno de estos componentes que ya hemos mencionado, algo va a haber a nivel de dificultad o no va a producir las palabras de formas claras o como les mencionaba, tú le preguntas algo y te da una respuesta totalmente diferente o al usar su lenguaje no manifiesta aspectos corporales que yo espero y eso es lo que encontramos en algunos trastornos. Ustedes, depende, se le habla el micrófono. Ok, entonces, identificar esos trastornos son muy importantes porque dentro de cada uno de ellos vamos a encontrar características muy diferentes, ¿no? Características del lenguaje, ¿no? En este caso, quizás em, tenga otras características ya, ¿no? Pero a nivel de lenguaje nos estamos refiriendo. Características que a nivel de su lenguaje ya nos van a direccionar a que podría ser tal trastorno y yo poder intervenir, ¿no? Es muy importante identificar las características que pueda tener el niño frente a esta dificultad o trastorno que presente, porque es justamente en base a esta teoría cómo nosotros podemos aplicar estrategias. Un ejemplo de ello, ¿no? Si yo tengo un niño muy sensible a los sonidos, a las luces, entonces tengo que buscar estrategias para trabajar su lenguaje respetando aquellas características que ella trae propio de su trastorno, ¿no? Si yo encuentro un niño que a nivel, como les mencionaba, comprensivo tiene dificultad, pero a nivel expresivo tiene un desarrollo acorde, entonces mi estrategia, mi intervención, ¿no? O la sesión que yo vaya a aplicar para mejorar aspectos de su lenguaje, tienen que considerar que a nivel comprensivo se me va a hacer mucho más dificultoso que un niño que no tenga dificultades a nivel comprensivo.
¿sí? Es decir, yo puedo elaborar una sesión, voy a trabajar, digamos, las frutas. En un niño que tiene dificultades a nivel expresivo, de pronunciar algún fonema, las frutas, conocerlas, no sé, alguna categoría semántica específica. Entonces, le doy la información porque a nivel comprensivo lo va a procesar, lo va a interpretar y progresivamente voy a lograr que mejore quizás, ¿no? En este aspecto de categoría semántica. Pero es muy diferente un niño que a nivel comprensivo ya tenga dificultad. ¿Por qué? Porque no me va a resultar tan fácil darle, ¿no? Que esto es manzana, esto es plátano, esto es fresa, y que me capte con mayor velocidad en comparación al otro caso, ¿no? Porque hay aspectos a nivel comprensivo que pueden estar en dificultad que van a hacer que yo primero priorice este aspecto comprensivo, quizás para mejorar posteriormente la parte expresiva, ¿no? Entonces es por eso la importancia de que cuando vayamos a intervenir algún problema a nivel de lenguaje, alguna dificultad a nivel de lenguaje, sepamos cuáles son las condiciones de mi niño. Si tiene alguna dificultad o un inicio tardío nada más de lenguaje, es decir, un niño que pueda tener 2 añitos y que venga a consulta con referencia pues de que no pronuncia palabritas, que papá y mamá no entienden quizás lo que el niño esté mencionando, etcétera, ¿no? Entonces, eh, estaríamos hablando que quizás durante la intervención mi niño mejore y logra nivelar, digamos, estas habilidades que había perdido en determinado momento. Muy diferente encontrar un niño de 6 años que no hable, que no emita ningún tipo de sonido, que tenga solamente una comunicación no verbal, ¿no? Porque mi intervención, también considerando las características de este niño, va a resultar totalmente diferente, ¿no? Entonces, siempre es muy importante considerar que cada caso y cada niño es diferente, por más que tengan la misma dificultad. ¿Sí? Puede ser que el niño A presente la dificultad de no producir la vibrante simple y el niño B también, pero la causa en ambos podrían ser diferentes. Puede ser que mi niño A tenga una edad diferente, puede ser que mi niño A no tenga ningún tipo de trastorno frente a una evaluación y que mi niño B tenga un diagnóstico de síndrome de Down, que tenga una edad mayor. Entonces, por más que sea, ¿no? La misma dificultad, hay que considerar aspectos individuales de cada uno de nuestros niños, ¿sí? A ver, aquí hay una pregunta de Diana. Dice, tiene un niño de 2 años y 4 meses. Comprende todo, solo que dice pocas palabras. Pero a su modo, yo como su mamá le entiendo. Se nos fue la pantallita. Pero un momentito, voy a volver por acá. Ya, pero pero amor, yo como su mamá le entiendo, dice, pero si le escucharan otras personas, no. ¿Cómo puedo ayudar? Y también le falta armar 2 palabras compuestas. Ya, entonces tengo, o entiendo que es la mami la que nos está consultando, ¿no? El pequeñito de 2 años, 4 meses comprende todo perfecto, pero a nivel expresivo entonces viene la dificultad, ¿no? Dice pocas palabras. Lo que tenemos que saber es qué palabras son las que dice, ¿ya? Porque para la edad que tiene, tampoco implica, como les mencionaba ayer, que ella tenga que decir todas las consonantes de nuestro abecedario, ¿no? Entonces, es muy importante saber la edad, como les mencionaba. Dice pocas palabras, ¿qué palabritas serán? Eso es muy importante saberlo, ¿no? Eh, entiendo que la mamá siempre, pues mamá es la que
sabe descifrar lo que dice su hijo, lo entiende, así lo diga rápido, lo diga lento, lo diga incompleto, mamá entiende. Ese es el arte que tienen las mamás. Pero si otra persona lo escucha, no lo entiende. ¿Qué más? ¿Cómo puedo ayudar? Y también le faltan más dos palabras compuestas. Ok. Primero, que para la edad que tiene, tenemos que ver si corresponde el que diga palabras compuestas, que es muy diferente a decir frasecitas compuestas, ¿no? Entonces ahí son conceptos que tenemos un poquito que aclarar. Una palabra compuesta es, por ejemplo, paraguas, ¿no? Son dos palabritas que se han juntado para hacer una palabrita un poco más grande. Telaraña, otra palabrita. Eh, a ver, se me va. Pero digamos, sobreprotección. Esas son palabritas compuestas. Entonces, si lo que me pregunta es que no puede decir palabras compuestas, pues todavía para la edad que él tiene, sí, pues se le va a tornar un poco dificultoso decirlo quizás de forma clara, porque son palabritas un poco más largas, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Primero tenemos que evaluar y ver qué palabritas son las que está diciendo, cómo las está diciendo y si dentro de estas palabritas, qué fonemas está utilizando. Si son los que corresponden para su edad o no están presentes aquellos fonemas que corresponden para su edad, ¿no? Entonces, frente a ello, recién podríamos decir cómo lo ayudamos. Por ejemplo, no pronuncia de forma clara el fonema M. No dice mamá. No le sale la palabra mamá. Me dice ah. Ahí sí tengo una dificultad. Ahí sí tendría yo que trabajar en que produzca bien este fonema. ¿Sí? No me dice, no sé, ratón, me dice latón. En ese caso, ella no tiene por qué decir aún la R simple clara. Está acorde a su edad que no me diga ratón y me diga latón. ¿Sí? Entonces, es importante saber este panorama de qué palabras me dice. Ahora me dice que son pocas. Tendríamos que volver para ver cuántas palabras son consideradas pocas para la mano, ¿no? Pero sí hay una preocupación. Esa preocupación ya es una gran señal para poder evaluar a este niño. Estamos a tiempo, tiene 2 años, 4 meses. Entonces, si por ahí, suponiendo que hay dificultades en su lenguaje, una escasa cantidad de palabras, algunos fonemas que no menciona, ¿no? Sí tendríamos que hacer la intervención pronta porque podríamos ayudar y evitar que este problema se vuelva un retraso de su lenguaje, ¿no? Ahorita estaríamos hablando solamente de un inicio tardío de su lenguaje, pero siempre hay que considerar qué otros aspectos son los que están ahí eh, mostrándose y hacen alerta a la mami. Aquí nos pregunta, un niño de 3 años que no habla, solo dice papá y mamá. Si escucha y entiende cuando se le habla. Perfecto. Aquí estamos frente, vale, muchas gracias por su comentario. Ahí estamos frente a un niñito que a los 3 años que no hable, sí es una gran alerta. Porque a los 2 años ya debería decirnos palabritas, no claras, pero ya debe decir palabras. A los 3 años debería tener mayor cantidad de palabritas. Y que diga papá y mamá corresponde solamente a la edad de 2 años. Entonces sí necesitamos, sí, según menciona, sí escucha, no hay dificultades auditivas, ¿no? Aparentemente sí me está comprendiendo lo que yo le digo, pero es a nivel expresivo lo que tenemos que intervenir. También necesitaríamos evaluar para saber por qué no habla. Podría ser alguna condición física que lo limite, podría ser solamente falta de estímulo y de acuerdo a ello decidir cómo podemos intervenir. Sí, muchas gracias, Daddy, por su comentario. Diana nos dice que dice agua, papá y mamá. ¿Qué edad tiene Diana? El pequeñito es, creo que lo que nos dijo anteriormente, ¿no? Entonces solamente, sí, es la misma persona. Si solamente nos dice agua, papá y mamá, pues sí,
Estamos en un repertorio de palabras muy limitado para la edad de 2 añitos. Entonces, sí tendríamos que empezar a trabajar y evaluar, quizás a nivel semántico hay algunas dificultades, ¿no? Entonces, dar mayor énfasis en ese componente semántico para que podamos mejorar la producción de sus palabritas. Diana nos dice que dice otras palabras, pero lo dice a su modo. Sí, pues efectivamente. Entonces lo que tenemos que es trabajar, ¿no? Estas palabritas que no las dice de forma correcta a nivel de corregir, darle el modelo que ella necesita para que pueda decir la palabra tal cual es, ¿no? Los niños, por ejemplo, aprenden por el modelo, ¿no? Papá, esto es pelota, esto es perro, esto es mamá, esto es blanco, esto es negro, etcétera. Y el niño observa el movimiento de la boca, de mamá, de papá, y es así como aprende a través de esta imitación, ¿no? Entonces sí, tendríamos que trabajar estos aspectos para que pueda ampliar a nivel de vocabulario nuestra pequeña. A ver, Leslie nos dice que tiene una niña de 3 años y 9 meses, no pronuncia la mayoría de consonantes. A la mayoría de palabras le pone la T. Por decir casa, dice taza. Tiene 3 años, 9 meses. Perfecto, ¿no? En este caso sí ya tenemos un casito un poco más complicado. Ya nuestra pequeñita que no diga la gran mayoría de consonantes, ¿no? Sería necesario evaluar y ver qué tipo de consonantes son y empezar a trabajar de forma progresiva la producción de estas consonantes, ¿no? Si tiene esta dificultad de ponerle T a la gran mayoría de palabras, también trabajar en este aspecto es el componente fonético fonológico el que nosotros tendríamos que trabajar y hacer la corrección para que produzca de forma adecuada la palabra. Leslie, con el ejemplo de ratón, dice Yatón. Bueno, en este caso, no, si todavía no le corresponde para su edad hacer la producción del fonema R a nivel de vibrante simple, entonces no sería prioridad, digamos, para la edad, ¿no? Creo que era un niño de 2 añitos, si mal no me estoy recordando, pero si ya tiene la edad, ¿no? Y se espera que pronuncie o produzca esta vibrante simple, pues sí, tenemos que trabajar a nivel de posición para que mejore esta producción a nivel de esta vibrante. Lili nos dice, tengo una niña de 5 años y habla palabras cortas, pero palabras largas no, como espejo, cabeza le dice esa y no habla los artículos ni verbos. Uy, bueno, en este caso sí, imagínense, es una niña de 5 años que ya debe estar en el jardín, ¿no es cierto? Si habla solamente palabras cortas, sí, en este caso ya tiene dificultades a nivel morfosintáctico, ¿no? Cómo estará usando su lenguaje también. Si no hace frases simples, entonces el uso de su lenguaje también se va a ver limitado. Es decir, si solamente me dice mesa, manzana, lápiz, y no me dice el lápiz se rompió, la manzana está rica, lo que se espera para un niño de 5 años, ¿no? Un niño de 5 años más fluidez, más comunicativo, a los 5 años ya hasta te pueden describir algunas acciones que tenga como experiencia, te puede contar una pequeña historia. Entonces, imagínense todo lo que a los 5 años hace y analicemos los datos que nos da aquí Lili, ¿no? Solamente palabritas cortas, ¿no? Y reduce, ¿no? La longitud de la palabra. En vez de decir cabeza, dice esa.
Entonces, sí, también en este caso tenemos que trabajar estos aspectos. Primero, que nos produzca una palabra de forma completa, ¿no? No solamente es el único ejemplo, deben haber varias palabritas más que no las dice de forma completa. Entonces, ¿cómo utiliza su lenguaje? Imagínense, ¿no? eh, Algo incomprensible para los compañeros que le estén escuchando, para la profesora que brinda los aprendizajes y tenga que evaluarla. Entonces, como consecuencia vamos a tener pues a una niña que poco a poco su aprendizaje también se va a ver afectado, ¿no? Y si no hay aún artículos, verbos, adverbios, estas categorías gramaticales que ya se espera para los 5 años, entonces también emocionalmente mi niña va a tener repercusiones, ¿no? Socialmente, quizás también ya se esté evidenciando algún comportamiento que esté llamando alerta. Entonces es muy importante tener en cuenta que el lenguaje no solamente es parte de producir palabras, sino que impacta en otros aspectos del desarrollo de mi niño, en el aspecto social, en el aspecto emocional, en el aspecto de su aprendizaje, ¿no? Es por eso que si ya como profesional detectamos que un niño, sea de 2 añitos, 1 añito y medio, ya nos está evidenciando algo que para nosotros a simple vista no está siendo acorde al desarrollo de su lenguaje, sensibilicemos al papá, sensibilicemos a la familia, ¿no? Para que, como ya nos está llamando en alerta, para que pueda ser intervenido oportunamente. Entonces, para evitar justamente que nuestro niño llegue a los 5, 7, 10, 13, 15 años con estas dificultades. Y ya no solamente sea un problema de lenguaje, sino donde también tengan que intervenir otros profesionales para ayudar a nuestro niño, ¿no? Entonces, sí es muy importante entender que el lenguaje es o juega un papel importante a nivel de la comunicación, de la socialización, del aprendizaje, ¿no? Del desarrollo emocional, etc. Miley dice que tiene una niña de 3 años, habla poco, no forma oraciones, pero sabe palabras, mamá, papá, los números, el ABC, los colores, el nombre de su hermana. Pero cuando forma un diálogo, habla como jergas. Tiquiti, teque, tiquiti, teque. Qué gracioso. Y las palabras que sabe, y dice su nombre Lala, pero es Lara. Pero cuando se le pregunta si quiere algo, te dice que sí o no, depende si lo quiere o no. Ok, a ver, vamos. 3 añitos. Ok, bueno, en este caso sí estamos observando que a nivel cognitivo ha tenido bastante información, ¿no? Socialmente sí ha enriquecido esta información que tiene, pero la información se queda a nivel comprensivo, ¿no? Respecto al aspecto expresivo es donde ya se evidencian las dificultades, ¿no? Habla a nivel de jergas, hace, según entiendo acá, uso solamente de algunas consonantes básicas, ¿no? A nivel fonético fonológico tiene dificultad porque dice Lala en vez de Lara. Mm, mm, ¿Qué más? A ver, que acá la pantallita se me reduce. Tiene tres, pero la R en este caso todavía está en proceso, así que no habría mucha dificultad. Tendríamos que ver qué otras palabras, en qué otras palabritas tiene dificultades. Pero sí, efectivamente, si ya utiliza jergas, no hay mucha fluidez, tenemos que trabajar esa parte expresiva, ¿no? Mejorar esa parte expresiva. Porque sí maneja respuestas cerradas, ¿no? Como sí, como el no, que está acorde a su edad. Pero de todas maneras sí se evidencia que hay dificultades en su lenguaje.
aquí, Saraí, dice que tiene un niño de 7 meses, dice, papá, mamá, dame 7 meses o 7 años. Tiene, años, 1 año y 7 meses, perdón. Dice, papá, mamá, dame agua, vamos. Dice sonidos de algunos animales. ¿Está bien para su edad o lo tendría que estimular un poco más? Año 7 meses. A ver, año y medio, son 18 meses. En esa etapa de los 18 meses, mi niño entra en la etapa de la explosión léxica. El niño empieza a hablar como lorito, suelta todas las palabritas que previamente en toda la experiencia, mientras ha ido creciendo, papá y mamá le han enseñado, ¿no? Está muy bien que diga papá, mamá, hace una construcción de frases simples, está utilizando muy bien el verbo y un sustantivo, dame agua, vamos, ¿no? Utiliza muy bien el lenguaje, las funciones del lenguaje que les había mencionado. Vamos, solicita algo, ¿eh? Quiere algo, te dice vamos. Entonces, dice sonidos de animales, perfecto. Está manejando las vocalizaciones, ¿no? Miau, guau, guau, mu, sonidos, sílabas. Está muy bien su desarrollo. Para la edad, está acorde, ¿no? Estimular un poco más, más que estimular, yo creo que deberías continuar, ¿no? De la forma como lo estás viniendo haciendo, ¿no? Porque eso es lo que ha permitido que tu niño vaya formando este lenguaje que ya está presentando, ¿no? Y como les mencionaba, lo único que ahí acompañaría, y quizás también ya lo esté haciendo, es que señale con el dedito. Vamos y te apunte hacia donde quiere ir. O con la mirada, ¿no? Direccione quizás hacia el jardín, hacia la pelota, hacia los juegos. Eso viene a ser parte de un desarrollo normal a partir de los 18 meses, ¿no? Que las palabritas van acompañadas de señalar con el dedito, ¿no? Entonces, tu pequeñito está yendo dentro de un desarrollo esperado, ¿no? A nivel lingüístico. A ver, vamos con esta última pregunta porque creo que les van a hacer la presentación de algunos aspectos ahí, la encargada. Dice, buenas noches, Rosa. ¿Qué tan perjudicial puede ser que a un niño de casi 3 años le hablen como bebé o con palabras inexistentes en su tiempo de juego? Bastante perjudicial. Entendemos que el lenguaje se los niños aprenden a través de un modelo, no a través de una clase, ¿no? Nosotros no les decimos, utiliza primero el sustantivo, de ahí viene el predicado y después pones adjetivos, adverbios de tiempo, de lugar. Así jamás hemos aprendido el lenguaje. Los niños no lo han aprendido así. Eso lo aprendemos en el colegio nosotros, ¿no? ¿Cuál es adjetivo, sustantivo, artículo? No le decimos di la manzana. Primero es el artículo, de ahí viene el sustantivo. No, el niño aprende cómo escucha. Y ese es el modelo que tomamos. Si alguien te dice la manzana es roja, has escuchado eso de forma tan repetitiva que el niño te va a decir, mamá, la manzana es roja, el plátano es amarillo. Tiene el modelo que se le ha brindado según su lengua materna, ¿no? Entonces, imagínate, si a un niño de 3 años yo le voy a decir, mira, este chiquititito, sí, y esto es una bellotita que es tan bonita, estoy dando un modelo equivocado del lenguaje que él tiene que manejar. Tengamos en cuenta que el modelo de lenguaje viene a presentar, como les mencionaba la clase de ayer, a los 6 años ya debemos de tener la formación y el desarrollo de nuestro lenguaje como va a ser en nuestra etapa adulta. Si yo estoy brindándole esos modelos equivocados a nivel de lenguaje, de que la palabra pelota no es pelota, sí, tómala, totita, sí, totita. Para el adulto que sabe que eso está mal dicho, pero para él es broma, lo comprende así. Sabe que es una broma y sabe que la palabrita le está diciendo por jugar. Para el niño no. Para el niño es el modelo tal cual yo lo tengo que pronunciar. Y es así como yo estoy formando mi base de mi lenguaje para que me sirva en mi vida adulta. Entonces, imagínate cómo va a impactar de forma inadecuada en la forma de expresarse cuando tenga que salir a alguna exposición y tenga que mencionar ese modelo que se le dio durante varios años. Más aún, el juego que es un
digamos, una herramienta que utilizamos en nuestras sesiones en estimulación temprana para que mi niño aprenda, el juego tiene bastante impacto positivo en el aprendizaje. Yo utilizo el juego para que mi niño mejore de forma más rápida, porque dentro del juego existen muchos aspectos biológicos, hormonales que benefician el aprendizaje. Entonces, mi niño está aprendiendo de forma tan rápida este modelo equivocado y se le queda. Y se le queda porque lo está aprendiendo con con toda digamos, eh, la pasión, con toda aquella atención que le pone al juego y tal cual se le está quedando ese modelo. Entonces, te pongo en alerta y te digo, por favor, habla con las personas adultas que le están dando ese modelo, que no por querer, eh, no sé, demostrar el cariño o que es un niño, le brindemos esos modelos inadecuados. En esta etapa, entre los 0 y 6 añitos, es la base donde construimos el lenguaje de forma adecuada. Esos juegos, dejémoslo para cuando mi niño sea más grande y sepa diferenciar que ahorita juego y ese modelo no lo tienes que utilizar. Solo cuando estés entre amigos, cuando sea una broma, porque de adultos diferenciamos esa función de nuestro lenguaje, ¿no? Un niño no. Un niño te va a tomar ese modelo tal cual y para él sí es serio ese aprendizaje. Entonces, sensibilicemos a los adultos en que no utilicen este tipo de formas de hablar con los niños porque son seres humanos pensantes con aspectos comprensivos que aunque parezca que no lo entienden, entienden mucho mejor, ¿no? Que lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, evitemos ese tipo de aspectos y tratemos de sensibilizar también a la familia, que sí perjudica, no solamente a nivel del aprendizaje, en su desempeño social, quizás hasta en el emocional, porque van a venir niños de su edad y le digan, hablas, les van a decir, ¿no? Hablas como bebé, eres un bebé, y lo pueden hacer de lado, ¿no? Entonces, lo que para un adulto puede ser una broma, puede impactar de forma muy importante en la vida de nuestro niño. Sí, entonces le voy a dar pase a la señorita, creo que me pasé un poco de tiempo y seguimos mañana, continuamos mañana, que es nuestro tercer día, nuestra tercera sesión para poder seguir respondiendo un poco más sus incógnitas. Muchas gracias por las preguntas, muy interesante lo que comentan, porque cada uno de nosotros tiene casos, uy, que podríamos hablar un montón. Gracias. Le doy pase, señorita, si tiene algo para compartirnos. Pero vamos a esperar un momentito, por favor. ¿No? A ver, déjeme comunicarme un momentito, por favor. A ver si me responde.
Ok, bueno, creo que no nos está la señorita, no nos dice nada, pero bueno, por hoy día entonces vamos a culminar nuestra sesión de hoy. Muchas gracias también a ustedes por las preguntas y las incógnitas que tienen. Mañana también los espero a la misma hora. Ya seguramente nos van a enviar el link también para poder conectarnos. Muchas gracias a todos. Tengan linda noche. Nos encontramos el día de mañana. Ok, buenas noches. Gracias también a ustedes. Gracias, Maribel. Gracias, Liliana. Sí, seguramente ustedes tienen un grupo de WhatsApp. Por ahí le pueden solicitar la clase grabada y se los van a compartir. No se preocupen. Ok. Qué linda noche. Buenas noches con todos.